Buah, Marcos, pues tengo unas preguntas, tío, asombrosas que no me saco de la cabeza y que nos van a dar mucho de lo que hablar hoy, espero. Y es, ¿de dónde surge el miedo? ¿Y cómo condiciona el miedo nuestra idea de libertad? Y sobre todo, ¿cuál es el mejor antídoto contra el miedo? ¿Y qué cambia cuando tratas al miedo como un mensajero en lugar de como un enemigo al que tienes que combatir? Grandes preguntas, Jorge, como no podía ser de otra manera. Ya empezamos, empezamos poco a poco a calentarnos y te sorprenderá o quizá no, pero yo también tengo unas preguntas para empezar a calentar motores y te lo pregunto directamente a ti y a nuestro chat, a toda la gente que nos escucha. Si nadie te juzgara y nadie te mirara, ¿vivirías exactamente la vida que estás viviendo ahora? ¿Cuántas de tus elecciones son realmente tuyas y cuántas son una forma elegante de no quedarte solo? Si mañana desaparecieran todas las expectativas ajenas, ¿sabrías qué hacer con tu vida o te quedarías en blanco? Pues bueno, como os podéis imaginar, a lo largo de este episodio vamos a ir respondiendo a estas preguntas y muchas más curiosidades y asombrosas e inesperadas salidas de argumento que siempre se nos ocurren, que vamos a ir soltando. Y de hecho tengo una sorpresa para ti, Marcos, porque hay un poemilla de Manolo Chinato, que es un poeta de cerca de Cáceres, de Salamanca, que esto es una mezcla de dos poemas suyos, muy breve, y que la mezcla en conjunto de los dos me parece que habla perfectamente del miedo y la libertad. Y Creo que dice hemos así, hablado de él, me quiere sonar. China, tú sí, puede ser que me hayas hablado de él, sí. Manolo Chinato es el que tiene el disco con Extremoduro y Los Plateros Ah, de Estrechinato y tú, que son todas sí, unas letras brutales, y es el autor del poema de Ama, Ama y Ensancha el Alma, que sí, tanta sí, sí. fama le dio luego Extremoduro, creo que es en el Agila, donde está ese tema. Y el poema de Manolo decía así: me alegro de la lluvia y me alegro del viento. Si tengo frío, me caliento. Y si tengo miedo, que no lo tengo, susurro y pienso. No tengo ni Dios ni amo, mi corazón está lleno de amor y de rebeldía. Y mi espíritu salvaje, galopando sobre el viento, por valles y por montañas, reparte pan y alegría. Qué bonito, qué manera tan bella de decirlo y qué extremeño también, ¿eh? Eso del pan y la alegría, esas menciones al Gente humilde de final. buen corazón. Sí, 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 un tío humilde de buen corazón, un extremeño al uso, que no coja mucho el tren, ¿no? Las cosas habituales por Extremadura. Sí, señor, sí, señor. Pues aquí hay, bueno, hay muchísimos autores que hablan sobre esta circunstancia, sobre el miedo y la libertad. Y yo te quería empezar lanzando, hay un autor que es Eric Fromm, que a mí cuando elegimos este tema fue el primero que se me vino a la cabeza, porque tiene un libro que es El miedo a la libertad, que lo escribió en 1941. Es curioso porque muchos de los filósofos también de esa época, de la Segunda Guerra Mundial, primera mitad del siglo XX, escribían mucho a este respecto. Hay mucho también de Hannah Arendt, que lo vivió muy intensamente. Sartre también tenía mucho que decir al respecto. Luego Isaiah Berlin, que tiene unas cosas muy interesantes también que te quiero comentar un poquito más para adelante. Pero lo que empieza diciendo Fromm me parece que es una buena manera de empezar porque él no lo dice de un modo muy sencillo. La modernidad nos contó una historia y era que ser libre nos haría felices, que nos daba más opciones, que íbamos a tener menos tutela, más autonomía, menos imposiciones, pero sin embargo nunca habíamos hablado tanto de ansiedad, de bloqueo, de miedo a equivocarnos y de, bueno, de todos los miedos posibles en general. Y aquí es donde entra de lleno el discurso de Fromm con una de las intuiciones quizás más incómodas del siglo XX, y es que el problema no es que tengamos poca libertad, sino que no sabemos qué hacer con ella, no sabemos qué hacer con tanta libertad, y ese es el miedo, eso es lo que nos abruma. Buah, creo que vamos a estar girando mucho en torno a esa dualidad tan interesante. Antes, por sentar un poquitín las bases, el miedo sí que es algo natural y biológico, no tanto la sensación de libertad, que luego iremos entrando en eso, pero el miedo es una función básica de la supervivencia que es para mantenerte vivo. O sea, es una lógica conservadora en la que
prefieres un falso positivo que te mantenga vivo que un falso negativo. O sea, antiguamente, si tú oías cualquier ruido en mitad de la selva y eras un pequeño humano del paleolítico indefenso, más te valía salir zumbando que ponerte a comprobar que era eso. De tal manera que esos falsos positivos te podían salvar la vida, mientras que un falso negativo significaba que el depredador de turno estaba cenando a gloria bendita. Entonces era mejor asustarte de más que no avisarte con tiempo. Por eso muchísimo miedo viene de cómo nuestra mente anticipa. Y también estuvimos hablando de eso en el podcast del placer, si no recuerdo mal. La mente está constantemente anticipando porque nuestro cerebro odia la ambigüedad y siempre estamos buscando las certezas. De hecho, en torno a eso podríamos hablar por qué triunfan las ideologías y muchas religiones. Odiamos la ambigüedad, no estamos hechos para la incertidumbre. Y cuando no puede predecir, pues aumenta la alerta y eso es lo que llamamos neofobia, que protegió a nuestros ancestros y que ahora empieza a ser un freno para mucha evolución cultural, para cambios laborales, cambios sociales y de todo tipo. Y hay una cosa muy interesante que es que al final el rechazo y el miedo a la soledad se sienten como una amenaza real porque biológicamente ser excluido del grupo significaba la muerte. O sea, somos un animal que no es capaz de sobrevivir. Bueno, todos hemos visto la película del Renacido de Leonardo DiCaprio y cosas así, pero la realidad es que fuera del grupo no sobrevivimos y estar fuera del grupo era un enorme peligro. De ahí varias preguntas que hemos ido lanzando sobre el miedo a la soledad y cómo la integración y la cooperación con los otros condiciona nuestras libertades individuales. Y también hay muchos más miedos, como puede ser pues, el miedo a la muerte, los miedos existenciales, el miedo al daño físico, los miedos a la pérdida, también de identidad, lo que puede ser la vergüenza, no ser suficiente. Y en todo esto hay algo interesante que yo creo que para mí el miedo no es un enemigo a combatir, sino un mensajero. Y hay que no obedecerlo ciegamente, sino ir intentando entender cuáles son los antídotos para hacer que ese miedo no sea un enemigo súper fuerte, sino un mensajero del que aprendemos a través de pequeños pasos que nos ayuden a vencer nuestros miedos, con pequeñas acciones, tener muy claros cuáles son los valores o la misión que nos ayuda a afrontar el miedo, lo que Nietzsche decía de que quien tiene un porqué aguantará cualquier cómo, o sea, si tú tienes una misión y un valor claro, pues enfrentas el miedo con una sonrisa y una confianza en ti mismo y sobre todo fortalecer, que lo hablamos siempre, el vínculo, no enfrentarte a los miedos solo, sino compartirlos con la gente que te quiere y te conoce, porque mal de muchos consuelo de tontos y compartir el miedo al final, primero, ayuda a fortalecer ese vínculo con la persona a la que se lo has contado, que siempre es muy bonito cuando un amigo se abre a ti y te confiesa algo que le hace sentir vulnerable, y por otra parte, cuando lo verbalizas te das cuenta que no era para tanto. Eso que tú tenías en tu cabeza que estás rumiando, lo sueltas y de golpe como que se deshace como un azucarillo en el café. Efectivamente, es muy interesante esta perspectiva. El ser humano, como comentas, está diseñado para trabajar en grupo. Me acuerdo también del caso de las dos niñas, Amala y Kamala, que fueron criadas por lobos. Al final, el ser humano necesita grupo, sea ese grupo humano, sea ese grupo animal. Uh -huh. Siempre acabamos tendiendo a buscarlo. Y claro, y el miedo lo tenemos también enfocado dentro de conflictos violentos, lo tenemos como algo que nos acelera el pulso, que nos genera una tensión muscular o que nos hace tener una atención hiperfocalizada, que esos son los miedos sorpresivos que nos dan en algunas circunstancias particulares, pero en el día a día, en nuestro mundo, en el que ya no tenemos esos peligros de la naturaleza como los teníamos antes, el miedo puede aparecer de un millón de formas diferentes y seguramente la forma en la que mejor lo podemos detectar ahora mismo es a través de la ansiedad, que es otra manera que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, de intentar pararnos, de intentar hacer que sospechemos a tiempo de que podamos huir a tiempo y bueno, y que no nos quedemos a comprobar si el ruido este que estamos escuchando dentro de nuestra cabeza es o no peligroso, sino que lo podamos evitar Sí, directamente. sí. Y claro, y al final es luchar contra nuestra propia naturaleza, precisamente como comentabas, para intentar cumplir esos objetivos que nos podamos tener, que nos podamos poner, perdón, y para intentar ser mejores de lo que éramos ayer. O sea, por ponerle un poco de aliciente a por qué hay que vivir sin miedo y luchar el miedo, y es que
está demostrado que el miedo nos convierte en más estúpidos, porque al mantener los niveles de cortisol elevados en nuestro cuerpo, empezamos a restringir y a encoger el hipocampo, que es la parte del cerebro que gestiona la memoria y el aprendizaje. Así que el miedo no es solo una sensación, sino que es un limitador físico a nuestra capacidad de aprender y ser libres y pensar con claridad. El miedo sale de la amígdala, que es lo que también llama el cerebro reptiliano, de las partes más primitivas del cerebro, y que en el libro de Daniel Kahneman, que a mí me gusta mucho, el de Thinking Fast and Slow, lo compara con el sistema 1 y 2 de pensamiento. Tenemos dos sistemas de pensamiento, uno que reacciona y otro que es capaz de responder. El que reacciona está hecho para ayudarte a sobrevivir con respuestas inmediatas, y el que responde es el que es capaz de procesar la información más lentamente. La libertad de acción y el libre albedrío están en el sistema 2. El sistema 1 está la supervivencia, el que no te coma el depredador. Por eso muy a menudo darte una pausa, responder despacio, no precipitarte y no ser un capullo antes de tiempo, se resuelve simplemente contando hasta 10 y respirando y exhalando poco a poco antes de tomar una decisión de la que probablemente luego no pares de darle vueltas, de decir, igual no debería haber dicho eso, igual no debería haber hecho eso, o igual me debería haber esperado un poquito más. Yo eso lo digo muchas veces en general a la gente que me rodea porque estamos acostumbrados a dar respuestas automáticas a las cuestiones que nos pasan en nuestra vida cotidiana. Y eso de decir no lo he pensado suficiente todavía, necesito reflexionar un poco al respecto, es algo que deberíamos tatuarnos en la frente y en un montón de circunstancias, en lugar de un sí, un no o cualquier otra respuesta en cualquier sentido, darnos el tiempo suficiente para poder evaluar exactamente qué es lo que está pasando. Y afortunadamente, insisto, en nuestro mundo no lo podemos permitir. Y hablando, o sea, estamos hablando del concepto de miedo, pero creo que también deberíamos hablar sobre qué es la libertad. ¿Qué es la libertad, Jorge? Buah. Ese es el otro melón, pero algo que he aprendido con todo esto que me ha parecido súper interesante y asombroso es que así como el miedo es una cosa biológica y universal, la libertad es un concepto cultural y político que ha ido cambiando a lo largo de la historia y que no deja de cambiar. Las sociedades van definiendo lo que es la libertad en un diálogo muy estrecho con aquello que temen. La libertad como protección, como estatus, como derechos. Para las primeras ciudades-estado, el miedo ya no es temer solo la soledad y los depredadores, sino también temer la violencia organizada, de que llegue otra tribu, otra rey, otra población, os ataque, os arrebate la cosecha y os mate de hambre, o os esclavicen o lo que sea. Entonces empieza a surgir esta lógica y esta dinámica entre cedo un poco de mi libertad de acción personal a cambio de seguridad por ración del miedo. Y luego en el eje axial, la era axial, que es esta época del 800 al 200 antes de Cristo, donde nacen y viven los mayores pensadores de Eurasia, véase pues Sócrates, Lao Tse, el del taoísmo, Confucio, Buda, toda esta gente, sorprendentemente y de manera simultánea, vivieron al mismo tiempo y marcaron el pensamiento global pues, durante los siguientes 2000 años. Y todos ellos tienen una aproximación a esta dialéctica entre libertad y miedo muy distinta. En las filosofías indias, la libertad se formula como una liberación del ciclo de sufrimiento, la ignorancia y el renacimiento. O sea, ser libre es desprenderte de esa parte más baja de la vida, como puede ser el sufrir y el ignorar, y alcanzar una iluminación a través del desapego. Para los confucianos, que esto explica mucho, porque además es curioso que el Partido Comunista Chino durante los primeros 30 años intentó desechar el confucianismo y luego se ha dado cuenta de que es muy útil y lo ha vuelto a implantar en las escuelas. ¿Por qué? Porque en el confucianismo el mayor miedo que hay es al caos, a la revuelta, al desorden, de tal manera que se combate y se gestiona a través de un orden moral, un orden ritual, unas jerarquías muy claras, y lo que se busca es liberarte del caos a través de un orden que estabilice el mundo humano. Entonces, ahí la libertad surge de la predictibilidad, de eliminar la azarosidad. Y en el taoísmo, que es una corriente de pensamiento china que también ha agarrado muy bien en Japón y en otras partes de Asia, hay una admiración muy alta sobre el desapego, sobre el vagar libre, sobre tener un ideal de espontaneidad y desenganche de las ansiedades sociales.
para desactivar el miedo y no caer en convenciones sociales que te supriman tu propia libertad de ser. Y sin embargo, si nos vamos a la cuenca mediterránea, para los griegos y los romanos el miedo se configura en un entorno mucho más político, ser un ente autónomo y no caer en la dominación de otras ciudades-estado o de otras personas. O sea, no caer ni en la esclavitud ni caer bajo el control de un tirano, ser pues un senador o un participante o cualquier tipo de elemento militar que tenga capacidad de acción y no sea sujeto y sumiso a los intereses de otras personas. Luego la libertad se va asociando, pues eso, con no ser un vasallo y pertenecer a una comunidad de clase dirigente. En el estoicismo, que es un poco una moral que se empieza a desarrollar entre gente, bueno, iba a decir entre esclavos, no, Epicteto era un esclavo, pero Marco Aurelio como emperador también fue estoico, pero en cualquier caso se va desarrollando al final de la época romana, aunque había surgido en Grecia, gana su expansión durante Roma y el caso es que se trata el tema de la libertad como una invulnerabilidad interior, que luego iremos rescatando y viendo más despacito. Y en los monoteístas reordenan el miedo, monoteístas de las religiones abrámicas, el islam, el judaísmo, el cristianismo, reordenan el miedo en torno al fin último de la vida. ¿Qué va a pasar en el juicio final? ¿Qué va a pasar después de mi muerte? La idea del pecado. Entonces, la libertad no es tanto una autonomía civil como era para los romanos o los griegos, sino salir de falsas servidumbres, salir de los vicios, del pecado, de la idolatría, para estar configurado en torno a un bien último que es Dios. Este tipo que irónicamente, pero este tipo de temor y obediencia a Dios se supone que es lo que nos libera a todos los demás. Y con esta liberación interior empieza a surgir también la libertad de conciencia, que es un tema muy interesante que ya desde que surge en Europa atraviesa completamente todas nuestras sociedades y la manera en la que se ha ido intentando configurar el derecho, la tradición jurídica europea, pero la autoridad moral ya no es solo externa, o sea, ya no es solo la ley del rey, la costumbre, el juicio, también pasa a ser algo interno, algo dentro de nuestro fuero más íntimo, en el que nuestra conciencia funciona como un ejercicio de responsabilidad y autonomía personal ante una norma divina que está muy por encima de lo de los hombres. Y de ahí, bueno, pues ya viene toda la reforma, los protestantes y demás. Pero sin entrar en detalles de ya, porque si seguimos extendiendo esto hacia el mundo feudal, cómo se va entendiendo la libertad como concesiones que hace el rey a sus súbditos y los nobles al pueblo, no, hay que no quiero entrar tanto en de qué manera el miedo forma los estados modernos, como en la teoría de Hobbes y toda esta peña, sino quedarnos con la idea de que desde que tenemos que soportarnos los unos a los otros y empezamos a construir sociedades más grandes, los conceptos de miedo y libertad no han dejado de evolucionar en la historia y lo que entendemos por libertad se ajusta mucho a los grandes miedos y temores que enfrenta una sociedad. Porque cuando hoy día la gente dice que los chinos van a tener democracia porque en algún momento necesitarán la libertad y todo eso, bueno, igual es que no entendemos bien del todo la civilización china y lo que para ellos significa la libertad. Eso es una cosa muy interesante que desde luego se descubre también cuando se va. ¿El qué, perdón? Asombrosa, asombrosa. O sea, Exactamente, asombrosa. Que se descubre, bueno, conociendo otras culturas y se ve como cada uno tiene una manera completamente diferente de vivir la libertad y el miedo. Quería añadir a lo que has comentado por intentar aterrizarlo también y que tengamos un punto de partida sobre el que poder seguir hablando, un punto de partida en el minuto 19, así de, así de asombrosas son nuestras introducciones. Y es que la libertad no es una emoción, la emoción es el miedo y la libertad es una condición. La libertad no es algo que podamos sentir automáticamente, no es algo que aparezca en nuestros cuerpos como un reflejo, sino que es una condición de posibilidad, precisamente, dentro de todos esos marcos que estabas comentando. Es el espacio donde pueden ocurrir las decisiones, donde podemos cometer errores también y donde se suceden las trayectorias. Y esto es lo que hace precisamente que la libertad no sea cómoda, y es que la libertad es exigente. Es exigente porque tiene un fuero interno. Esto
lo desarrollaba también. Aquí hay una dicotomía Arendt-Sartre, que entre ellos no lo estaban comentando, pero que sí que me parece muy interesante, y es que para Hannah Arendt la libertad necesita un mundo. La libertad no es un sentimiento interior ni es una experiencia psicológica privada, sino que la libertad ocurre cuando actuamos con otros, en un mundo compartido, bajo ciertas reglas, responsabilidades y consecuencias. O sea, no somos libres pensando solos en nuestra habitación. Somos libres cuando aparecemos, cuando decidimos algo, cuando hacemos algo que entra en relación con los demás y que tiene efectos reales. Por eso Hannah Arendt desconfiaba de la idea moderna de la libertad entendida como una pura autonomía interior. Que eso es lo que sí que decía Sartre. Sartre decía que no hay un suelo, no ofrece una red de seguridad. No hay un marco previo que nos sostenga, no hay esencia, naturaleza humana fija, ni sentido dado de antemano. Estamos arrojados al mundo y condenados a ser libres desde el mismo momento en el que nacemos. Y eso es algo brutal porque no elegir también es una elección, no decidir es decidir que otros o la misma inercia decida por ti. La angustia no es un error del sistema ni una patología moderna, sino que es un precio inevitable porque la libertad está dentro de nosotros y de nosotras desde el mismo momento en el que nacemos. Bueno, esto no es un intento ni mucho menos de tranquilizarnos, sino que lo que está haciendo, bueno, no nos promete, lo que está haciendo es no prometernos una comunidad ni una estructura ni un sentido compartido. Lo que nos dice Sartre es hazte cargo de tu libertad. Y aquí es donde se pueden tocar también un poco Sartre y Arendt, porque Sartre describe con mucha precisión el vértigo interior de la libertad, porque la soledad de elegir sin garantía, y Arendt describe el antídoto parcial a ese vértigo, que es que la libertad solo se vuelve habitable cuando entra en el mundo, cuando se encarna en acciones, vínculos y responsabilidades compartidas. Así que tenemos por un lado a Sartre diciéndonos que no hay suelo y que elijas, que tomes las riendas de tu vida, y por otro lado a Arendt respondiendo en un diálogo inventado que estamos haciendo nosotros, ellos no tuvieron esta conversación, Arendt respondiendo, si no construyes suelo con otros, la elección te paraliza. Así que encontramos ahí un punto de complementariedad entre estos dos pensadores de la primera mitad del siglo XX, que en realidad tienen dos perspectivas muy diferentes de cuál es el asidero real de esa libertad y desde dónde se proyecta el miedo, desde esa sociedad que estábamos comentando y que comentabas tú también antes en tu discurso, o si por otro lado, como dice Sartre, la libertad está dentro de nosotros y chaval, apáñatela como puedas. Vemos que es curioso oyéndote eso, porque ahora te voy a comentar también un poco lo que decía Kierkegaard, un poquito antes que ellos dos, en el 19, pero que al escucharte estaba pensando que, joder, es una noción muy de nuestra civilización, esa idea de libertad de yo mismo conmigo. No se entiende tanto como liberarnos del caos, algo muy importante para los orientales, o liberarnos de la furia de los dioses o las inclemencias de la naturaleza, sino liberarnos de los demás y tomar el control de nosotros mismos y tener agencia. Bueno, de hecho, antes de hablar de Kierkegaard y todo eso, también quería cerrar un poquito la mención a los estoicos, porque para ellos, que está muy relacionado con lo que luego proponía Camus y Víctor Frankl, la dicotomía del control. O sea, tú tienes que distinguir con precisión qué cosas dependen de ti y cuáles no. Que Epicteto a esto le daba muchísima importancia. Pues dependen de mí mis juicios, lo que deseo, mis miedos, mis interpretaciones, pero no dependen de mí ni mi reputación, ni mi cuerpo, ni el poder, ni el resultado final de las cosas. Que es que muchos miedos nacen de intentar controlar lo que no podemos controlar y la libertad empieza cuando también reconoces que sí puedes controlar. O sea, te tienes que preguntar un poco qué agencia tengo yo sobre esto, qué fuerza puedo ejercer y si no puedo ejercerla, aceptar, que en la aceptación también hay mucha libertad y mucho descargo de sufrimiento. Para los estoicos los únicos bienes que son verdaderamente tuyos pues son eso, tu voluntad, tu prudencia, tu fortaleza, o sea, ese tipo
de virtudes, de las que los tres emperadores buenos romanos son un gran ejemplo, pues Trajano, Adriano, Marco Aurelio, por encima de otras falsas virtudes como puede ser la riqueza, la fama, el reconocimiento. Si vas anclando tu vida en torno a las cosas que no controlas, pues el miedo va a mandar, el miedo a la pérdida, el miedo al que dirán, el miedo a los demás. Pero si la estrella polar de tu comportamiento y tu conducta y criterio está en ti mismo y en tu libertad interior, pues tienes una libertad más estable de la que eres más dueño y te hace en gran medida más fuerte al juicio social. Qué interesante también el que hayamos tenido precisamente una evolución con respecto a esos dos conceptos a lo largo de la historia. Yo con el estoicismo, creo que al estoicismo también le tendríamos que dedicar un podcast. Eh, con la perspectiva estoicista, Con el permiso de todos los tech bros y los crypto bros de Twitter. Porque a mí el estoicismo era algo que me gustaba de pequeño hasta que ha empezado a ser utilizado como una manera de banalizar lo que es la ética por gente que, con perdón, pero me parecen auténticos capullos, que ahora es como una palabra que está en un proceso de metonimia peligroso. No sabemos en qué va a evolucionar y si al final el máximo exponente del estoicismo en el siglo XXI no será Yados o los gemelos Tate o alguno de estos personajes inflados a testosterona y vacíos de sustancia. completamente. Perdón, meto una cuñita también porque lo de decir perdón antes de insultar a alguien me resulta exactamente lo mismo que tirarse un pedo y después pedir perdón mientras se está comiendo, ¿no? O sea, lo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y si quieres me perdonas y si no, no me perdonas. Que efectivamente el estoicismo a día de hoy está mal utilizado, seguramente por muchas personas que lo intentan, que buscan herramientas también. Seguramente tengan algún tipo de miedo que no han sabido canalizar y el estoicismo malentendido ayuda en algunos casos incluso a una autodestrucción mental de la que la gente no es consciente. Yo no sé si tú has llegado en tu juventud a dormir en el suelo cuando eras estoico, pero yo he escuchado esas historias también y la verdad es que yo sigo prefiriendo 100% no ser estoico y dormir en una cama siempre que me lo pueda permitir y seguirá siendo así el resto de mi vida. No me cabe ninguna duda. Hay otra perspectiva también, antes te mencionaba a Isaiah Berlin, el filósofo político británico, que bueno, también un pensador liberal del siglo XX, y justo hablando de opresión también a través del estoicismo, se me viene una reflexión que después de leer el libro que más viene al caso con todo esto, que por cierto es una auténtica pasada, 1958, Two Concepts of Liberty, dos conceptos de libertad. La reflexión es cómo proteger la libertad sin convertirla en una nueva forma de opresión. Precisamente te lo digo por el estoicismo, porque en muchos casos la gente que sigue a día de hoy las filosofías estoicas se convierten prácticamente en opresores de sí mismos y en opresores de todas aquellas personas que no sigan Es esas de doctrinas Isaiah estoicas. Berlin ese libro. Sí, Interesante. Bueno, vendría calentito, ¿no? Como buen judío que ha sobrevivido a lo que habían sobrevivido los judíos en los 40, estaría calentito. Tengo curiosidad, no sé en qué momento se fue a Inglaterra, pero tenía razones para huir del continente. desde luego, desde luego. Las dos libertades de las que habla Berlin son una libertad negativa, que es que nadie te impide hacer cosas, que esa es la libertad frente a interferencias externas. Nadie te prohíbe hablar, moverte, elegir trabajo, pareja, ideas, estilo de vida. El Estado o la tradición, la autoridad no se meten en tu camino, que es un mundo en el que estamos a día de hoy. Si Berlin ya podía ver esto en la década de los años 50 del siglo pasado, nosotros a día de hoy lo podemos ver incluso más, a pesar de que en muchos casos podamos tener la sensación de censura. Desde luego, yo personalmente, no sé si esto es un tema que pudiéramos debatir, creo que estamos en el momento que más libertad tenemos de la historia de la humanidad con muchísima diferencia. Entonces tenemos esa libertad negativa, que es que nadie te impida hacer cosas, y por otro lado tenemos una libertad positiva, que yo creo que es la peor, que es poder decidir bien qué hacer con tu vida. Una vez esa libertad negativa, bueno, que tenemos esa libertad, ¿no? que ya se ha dado, ese déjame en paz con el resto,
queda la pregunta de ¿qué quiero realmente? ¿Tengo un criterio propio o solo estoy reaccionando a los estímulos externos que me están siendo dados? ¿Soy capaz de gobernarme o voy a la deriva en función de lo que la sociedad, mi entorno espera de mí? ¿Son mis decisiones las que me construyen o mis decisiones me están dispersando de quien en realidad soy? Esto va muy también al hilo de las preguntas que hacíamos al principio del podcast, de hasta qué punto ese miedo puede frenar verdaderamente nuestra libertad o hasta qué punto verdaderamente tenemos las riendas de nuestra libertad. La libertad positiva no trata de estos obstáculos externos, sino de la capacidad interior, de autocontrol, de encontrar un sentido, una orientación vital y una coherencia también con nosotros mismos, con quienes nosotros somos. Es la libertad del ser dueño de mí mismo. Tío, me queda muy pillado, perdona, con lo de... Porque vivimos en la época con más libertad, pero no nos las ganamos. O sea, algo que quería comentar también es la importancia de los ritos de iniciación antropológicamente para alcanzar la edad adulta, la autonomía en las sociedades y la libertad. Y muchos de estos ritos de iniciación giraban en torno a superar un miedo o enfrentarte a algún reto o a una hazaña que te reconocía como un sujeto libre dentro de la moldura social de cada grupo del que estemos hablando, pero que los ritos de iniciación, bueno, antropológicamente están extendidos por todo el planeta, más o menos agresivos, más o menos fuertes y traumáticos, pero en cualquier caso relevantes para marcar la diferencia de un paso de un estadio al otro. Y hoy día, claro, es que tenemos tanta libertad tan mal explicada y tan mal justificada que es muy fácil sentirse perdido. Pensando un poco a mí en el gran ejemplo de la libertad de la historia de la filosofía y el santo varón al que todos los demás filósofos miran, que fue Sócrates, a la hora de afrontar su muerte, el tipo le dieron la oportunidad de fugarse, le dieron la oportunidad de casi ser perdonado si bajaba un poco las orejas y demás, pero dijo, si a mí me han condenado estas leyes que en vida me hicieron libre, tengo que respetar la libertad de este orden, asumiendo hasta la última consecuencia, y se murió dignamente y sin patalear bebiendo la cicuta. O sea, pues su muerte fue su último acto de libertad y triunfo sobre el miedo biológico. O sea, el tío que nos jodió todo este capítulo fue Sócrates. Queremos hablar del miedo a la libertad y él los cogió juntos y se los fumó como si fuese un puro viendo su último atardecer. O sea, me parece fascinante. Y, encauzando un poco con la libertad que tenemos a la hora de tener esa actitud ante los momentos finales y más trascendentales de nuestra vida, pues tienes el de Camus, que siempre acabamos hablando un poco del mito de Sísifo, pero que me parece tan relevante ese triunfo de la actitud, del cómo eres y de qué manera gestionas esta libertad que tú tienes, que es lo mismo que decía Víctor Frankel con la logoterapia, la manera de entenderte a través de tu misión, de tu propósito, de lo que quieres hacer. Y decía Unamuno, tío, en el libro este que me encanta de Amor y Pedagogía, cuando se ven al chaval, cuando va con el profesor por el puente y ven a un... Es un poco spoiler, pero como tampoco creo que mucha gente se vaya a leer ese libro, Eso continúa está en el... caducado. Eso está caducado. Es como decir que el Titanic al final se hunde. O sea, ya está, todo Pues el ya mundo lo está, sabe. ya está. El concepto de spoiler cubre los 50 primeros años desde que se emite la obra. A partir de entonces hubieras espabilado. El Dominio caso, público. están viendo, están viendo bajar el cadáver de un suicida y le pregunta el chavalillo al profesor, anda, ¿quién lo diría? ¿Los muertos flotan? Y le dice el tipo, sí, porque la vida pesa y la muerte aligera. Y esa frase que se me ha quedado, bueno, de hecho la tengo tatuada y que es una frase que siempre me resuena en la cabeza, la vida y la libertad, porque al final la libertad y la esencia del vivir es la libertad, no elegimos ni dónde nacemos, ni cuándo nacemos, ni dónde morimos, pero tenemos libertad de ejercicio y acción a lo largo de nuestra vida y la libertad pesa un montón, pero en cualquier caso afrontar la muerte y dar ese paso hacia el vacío nos libera y nos aligera. Entonces, robando un poco de esa narrativa poética que también se le da a Unamuno, me parece que esa frase enmarca muy bien pues toda esta discusión entre miedo y libertad.
tenemos mucho miedo en vida porque sobreestimamos lo que podemos perder y renunciamos a gran parte de la libertad, que es el verdadero sabor de la vida, a lo que huele, digamos, la esperanza, ¿no? Claro, es que principalmente el problema es que estamos vivos. Por eso, por eso estamos hablando de esto, ¿no? Porque si estuviésemos muertos seguramente nos daría igual, incluso, bueno, todos, pues da igual, cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. El problema es que estamos Que vivos esto y no que es una tenemos invitación al suicidio, queridos oyentes. Que estemos vivos es un problema, pero es el mejor de los problemas. un amuno nos libre de invitar a nadie al suicidio. Solo faltara. Pero claro, la circunstancia, yo una cosa que digo también muchas veces del ser humano es que lo mejor y lo peor que tenemos es que somos conscientes. Es un regalo maravilloso del universo el que podamos ser conscientes de nosotros mismos, a la vez nos hace poder reflexionar y comernos la cabeza del modo en el que lo estamos haciendo tú y yo ahora mismo, y luego el peor castigo que tenemos. O sea, es lo que más puede hacer que el ser humano se derrote a sí mismo y pueda llegar incluso a practicar el suicidio. Todo esto entiendo que acabará completamente censurado en el canal de YouTube, seguramente, Jorge, eso no lo habíamos pensado. Hablar de YouTube, o sea, hablar de suicidio en YouTube no está bien visto, Bueno, en pero con cualquier nuestro término. acento me extraña a mí que los señores del algoritmo lo estén entendiendo a la primera. No es que ni Sí, somos de Valladolid ni prácticamente tenemos formación académica reglada. exactamente, exactamente. Eh, Yo creo que también muchas veces, porque no reflexionamos tanto, la gente no reflexiona tanto sobre lo que es la libertad y sobre lo que es el miedo, es asombroso. Los pocos seres humanos que por lo general le dedican el tiempo necesario a la reflexión, desde mi humilde punto de vista. Y en muchas circunstancias hay una cosa que aprendí que me gusta mucho, y me he acordado por lo de Unamuno y lo de libros antiguos o lo de Titanic, que es la osmosis cultural. O sea, yo no he visto bueno, el Señor de los Anillos, pero por osmosis cultural sé que va de que Frodo tire el anillo, sé quién es Gollum, o sea, la película me la sé. Y creo que con el concepto de libertad y el concepto de miedo es una cosa muy parecida. Por osmosis cultural, más o menos, la gente puede tener unas nociones elementales de lo que es la libertad y unas nociones elementales de lo que es el miedo, pero sin haber leído filosofía, un poquito de psicología o sin haber ido a terapia quizás, no podemos definir tan libremente, nunca mejor dicho, qué son en realidad esos dos conceptos. Intento aterrizarlo en el siglo XXI, en el mundo en el que estamos, en el que en la política se utiliza muchísimo el concepto de libertad y el concepto de miedo con respecto a la mayoría de sucesos que tenemos en nuestra vida cotidiana. Y busco en algunas situaciones, en las redes sociales, cuando la gente comenta y tal, intento comprender qué es para la mayoría de la gente la libertad y a qué le tiene la mayoría de la gente miedo. Por lo general creo que a lo que le tenemos miedo es a lo diferente, al cambio. Por eso también, conforme nos vamos haciendo mayores, nos cuesta más trabajo que las cosas de nuestro alrededor cambien. Cuando somos jóvenes, todo es nuevo y cualquier cosa que cambie es adaptable. Incluso si cambiamos de vivir en España y nos vamos a China con 2, 3 años, ese cambio tan radical de idioma y de cultura lo vamos a poder asimilar mucho mejor, va a ser mucho más sencillo. Y con el concepto del miedo, el miedo también se va desarrollando más conforme somos mayores. A mí no me daba miedo con 20 años tirarme en paracaídas y ahora sí. A mí con 20 años no me daba miedo hacer muchas cosas que a día de hoy sería incapaz por miedo a la muerte o por miedo también a la repercusión social misma que pueda tener en mi entorno, dentro de mi familia, de mi grupo de amigos o de un montón de otras circunstancias que antes no me planteaba. Curiosamente, desde la sabiduría que nos da la muerte, hay muchos testimonios de trabajadores en cuidados paliativos en torno a qué es lo que más se arrepiente la gente, y el mayor arrepentimiento es no haber disfrutado más de nuestra libertad, no haber perseguido nuestros sueños, haber trabajado demasiado, no haber dicho te quiero, no haber apostado por ese amor, no expresar sentimientos, no atreverte a ser feliz viviendo tu propia vida, persiguiendo los sueños que otros han diseñado para ti. O sea, que con
la noción de finitud que nos da estar a punto de doblar la servilleta y decir hasta nunca o hasta siempre, 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 como diría Robin Iniesta, ahí es donde de verdad nos damos cuenta de que hemos tenido una libertad que no hemos ejercido. Y sí, es verdad que los miedos igual van en aumento según te vas haciendo mayor. Pero ahí también está la genialidad de los grandes artistas. No sé, a mí, por ejemplo, cuando has dicho eso de te vas haciendo mayor y tienes miedo a los cambios, a las cosas nuevas, a mí me flipa que Miles Davis en los 50 hizo los mejores discos de beat pop, de beat jazz que había y fue progresando, según fue progresando la música, y en los 70, en los 60 hizo cosas psicodélicas súper chulas, Sketches from Spain, en los 70 se siguió adaptando y se siguió reciclando. O lo mismo con Picasso, o lo mismo con grandes genios que a lo largo de su vida, ante el miedo, siempre han impuesto libertad. Que eso es algo que quiero rescatar un poco más adelante, pero no quería saltar a eso todavía. Porque dando un paso atrás en torno a lo que es el existencialismo y de dónde viene todo este debate que podían tener Sartre, Simone de Beauvoir, Camus y toda esta peña, para Kierkegaard, la angustia de vivir no es un miedo a lo malo y a lo negativo de la vida o al sufrimiento, como podría ser el caso del budismo, que se centra mucho en esa revelación que tiene Buda al salir del palacio y encontrarse que el mundo está lleno de sufrimiento, de enfermos, de hambre, etcétera, y busca el camino a la iluminación a través de desprenderse de las emociones más vagas y, digamos, viscerales, más bajas y viscerales, perdona, sino el miedo, la angustia, según Kierkegaard, es el miedo a nuestra propia libertad. La angustia es el vértigo de la libertad que surge cuando el espíritu desea poner en la síntesis y la libertad mira hacia abajo, hacia lo que es posible. O sea, Simone de Beauvoir lo explica muy bien diciendo que el miedo más grande del ser humano es la ambigüedad, el hecho de ser tanto un objeto que nace, muere, enferma, sufre, como un sujeto libre. Y ella define como la mala fe aquellos que deciden renunciar a su libertad por no hacer frente a la responsabilidad que esta libertad les exige. Porque que el hombre sea libre es un proyecto que se tiene que lanzar hacia el futuro a través de sus miedos, conquistando esos miedos, imponiendo a los miedos coraje y valentía y una sonrisa, si es posible y siempre que la situación lo permita. Y de hecho esa es la idea clave un poco del centro de camino, ante lo absurdo de la vida y la falta de un suelo firme sobre el que andar, porque como Nietzsche decía, Dios ya había muerto, la libertad se vuelve una práctica moral, una brújula, no un mapa por el que caminar la vida, sino una brújula que te diga hacia dónde orientarte y saber quién eres. Qué personas más tristes. Kierkegaard. Creo que Kierkegaard es probablemente uno de los autores más tristes que he conocido en mi vida. No recuerdo su biografía bien, pero pobrecita de su pareja, porque Nada, no, desde hizo luego. cura, se entregó a Dios. De hecho, Ah, bueno, pues es que el, no me acuerdo nada de su biografía. el diario de un seductor va de eso, de que se enamora de una tipa y tal, y la niña cae enamorada de él y de golpe él decide que el amor de Dios es más interesante que cualquier amorío de cama y la deja plantada por hacerse pastor, pero sí, yo juraría que sí. ¿Ejerció su libertad o le pudo el miedo? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Buena pregunta, Marcos. Habría que llamar a Kierkegaard. Habría que llamarlo así, ya lo veremos cuando nos llegue el momento a nosotros de acompañarlo en el otro barrio. También vamos dando el salto de atrás para adelante y delante para atrás, pero quería introducir Pero sin también, perder el ritmo, ¿eh? sin Saltamos perder el mucho, ritmo. parece que nos perdemos, pero aún así seguimos. Curiosidad a Sí, sí, curiosidad, asombro a asombro. asombrándonos juntos. Que Byung-Chul Han, ¿no? Por traernos un filósofo así un poco moderno y polémico también, que nos aporte otra perspectiva distinta, que creo que bueno, todo va en el mismo hilo que estábamos comentando. Byung-Chul Han lo que hace es temer o poner sobre la palestra que la libertad ahora mismo la hemos convertido en una obligación. Y esto es también muy interesante. Ya no necesitamos un opresor externo, sino que nosotros nos estamos explotando a nosotros mismos, pensando que en realidad nos estamos autorrealizando y convertimos esa libertad en un mandato. Que esto hila con todos los episodios anteriores de nuestro podcast, porque al final lo que estamos haciendo es obligarnos
Si puedes, debes hacerlo, si no puedes, es culpa tuya. Y esto nos genera una sensación de cansancio, nos genera miedo también al mismo concepto de libertad y una extraña nostalgia por tener los límites claros, que también puede entroncar con lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Ahora se ve muchísimo que hay muchos grupos jóvenes que vuelven a tender hacia la religión, cosa que, bueno, que en los últimos años, en las últimas generaciones, no estaba siendo algo tan mandatorio y tan necesario, digamos, para la juventud, y que sí que vuelve a ser algo que está sobre la mesa, e igual con los movimientos autoritarios políticos. Se escuchan discursos de gente joven en Europa, gente de 16, 17, 18, 20 años, que apoya los regímenes autoritarios, que apoya las ideologías autoritarias por el simple hecho de que te da un marco teórico y te limita las libertades para que tú no tengas que ser el dueño de ellas mismas, para que tú no tengas que ser el dueño de los límites de la libertad. Te quita también ese miedo a la elección. Llevándolo un poco más al terreno personal de la intimidad, una de las preguntas que lanzábamos al principio, que la hemos dejado así como volando en el aire, es la de por qué el miedo a la soledad controla tantas decisiones que juramos tomar por amor o por responsabilidad, por qué cedemos tanta libertad a cambio de no sentirnos solos. Y también comentábamos que es porque la pertenencia es una necesidad primaria y el cerebro interpreta la exclusión como una amenaza de supervivencia clase. O sea, la soledad es inestabilidad, incertidumbre, huir del sentido común y al final todas estas decisiones y renuncias que hacemos por no sentirnos solos se disfrazan un poco de tengo que ser responsable, no le quiero hacer daño, todas estas conversaciones que nunca llegamos a tener, todo esto que no llegamos a decirnos, que creo que todo fructifica muy bien en una frase que de Chabela Vargas, alma herida y que como llora Chabela no ríe nadie, como dice la canción, que ella decía que no hay nadie que aguante la libertad ajena, porque a nadie le gusta vivir con una persona libre. Si eres libre, ese es el precio que tienes que pagar, la soledad. Es duro, es crudo, pero bueno, creo que era una parte de la vida íntima que era necesario abordar, pero sin embargo, ¿cuál es el mejor antídoto contra el miedo? Pues aquí voy a traer un nombre, Marcos, que ha tardado muchos minutos en salir, concretamente 47 minutos en salir, pero es don Antonio Escotado, el gran Hombre, filósofo de la libertad, ejemplo y guía durante nuestra adolescencia y nuestros años más divertidos. Y él reflexionaba mucho sobre por qué la libertad es el mejor antídoto contra el miedo. Y es que si el miedo se está convirtiendo en el principio organizador de tu vida, o de la sociedad, porque esto vale en un esquema individual o en un esquema colectivo, el resultado siempre es subordinación, el resultado es dependencia. De alguna manera el miedo siempre nos lleva a delegar autonomía, a delegar soberanía. Y el antídoto contra ese miedo, contra esa renuncia a la libertad, es ganar soberanía personal, ganar posibilidad de agencia, ganar conocimiento, ganar lucidez. Gran parte del miedo social que nos meten, porque esto entronca mucho con lo que comentabas de lo que está pasando en Europa, gran parte de esos miedos que nos meten nos los están fabricando a través de ignorancia y propaganda para que asumamos ciertos despotismos. Que esto lo decía Montesquieu de una manera muy curiosa, porque Montesquieu, que no llegó a ver todos los desmanes de la Revolución Francesa, se olía un poco la tostada de lo que iba a acabar pasando y él decía que el principio del despotismo era el miedo. A través de ese miedo se sostenían una serie de motores y resortes psicológicos que eran los que llevaban a erosionar la autonomía cotidiana. Y ya para colmo de esta ironía, pues llega la Revolución Francesa con el reinado del terror y donde se buscaba la libertad, deriva en una vorágine de guillotina, muerte, acusaciones, espionaje y traiciones que lleva miles de ejecuciones. O sea, el terror mismo restringió las libertades que se suponía buscar, porque retomando lo de Escotado, la libertad no es solo un derecho político, sino es independencia intelectual. Como decía José Luis San Pedro, ¿de qué nos sirve la libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento? Si no sabemos pensar, si no sabemos encontrar la información, si no sabemos encontrar nuestra propia autonomía de conciencia, nuestro propio pensamiento crítico, ¿qué mierda de piltrafillas somos que no damos
abasto para la libertad que nos ha sido regalada, que aunque nos viene dada, no por eso hay que dejar de agradecerla, trabajarla y explorarla. Y sin esa independencia, pues los miedos se multiplican y vas a depender de relatos ajenos, vas a comprar ideologías, vas a comprar el pensamiento de otro y vas a caer en el dogma cómodo y fácil de no ser tú, sino ser lo que te dicen. Y ser libre implica un poco pues aceptar esta incertidumbre, pagar el peaje de la responsabilidad, que para alcanzar la libertad tenemos que luchar contra nuestros miedos y el mejor antídoto contra el miedo es precisamente poner conocimiento y libertad donde antes había ignorancia y dogma y pensamiento regurgitado y tragado sin ser tu propio proceso. Con todo esto, te decía al principio también que las preguntas que estabas planteando, bueno, me estaban removiendo y he recordado una de las cosas que también me han aportado, digamos, tus preguntas, me han devuelto a remover en la cabeza, y es el experimento de Stanley Milgram. Esto está en la película The Experimenter, no sé si la has visto, que por cierto No, es una película que me parece divertidísima de ver, de independientemente experimenter. de Experimenter, sí. El experimento de Stanley Milgram. Aparte de que la historia que cuenta, que es la historia del experimento de este psicólogo de la Universidad de Yale, está muy guay, de la forma en la que está grabada también me parece muy divertida. La fotografía de la película me parece muy divertida. Y este experimento trata sobre años 63. Es un estudio del comportamiento de la obediencia, y lo que intentaba era comprender por qué los soldados nazis habían estado haciendo lo que hacían. O sea, esto le surge a Stanley Milgram después de los juicios de Nuremberg, cuando todo el mundo dice que le era dada una orden y que se limitaba a ejecutar la orden que le decían, porque era lo que tenía que hacer dentro del régimen militar. Entonces, lo que hacía Milgram es que había dos sujetos, uno que era un compinche y el otro que era realmente el sujeto del experimento, simulaba un sorteo para establecer roles, y al sujeto real del experimento siempre le tocaba ser la persona que daba las descargas eléctricas. Y esto es en lo que consiste el experimento. Sí. Una persona da descargas eléctricas a la otra que está detrás de una pantalla si no responde a ciertas preguntas de la manera adecuada. Entonces, el experimentador, el que guía el experimento, le va diciendo cómo tiene que ir dando las descargas y de qué forma tiene que ir aumentándolas. Siempre el compinche que estaba al otro lado advertía de que tenía problemas cardíacos, y conforme iba fallando preguntas y el sujeto del experimento tenía que ir aumentando la intensidad de las descargas eléctricas, buscaba la aprobación del científico que estaba guiándolo y siempre le decía que siguiese con las descargas. Llegaba un momento en el que el compinche estaba gritando mucho, y después ya, cuando le daban las descargas, ni siquiera gritaba. Y aún así seguían dando las descargas. Cuando eran preguntados de por qué, sobre por qué seguían, solamente decían que porque se les estaba diciendo que siguieran. Y cuando se les interrogaba de qué es lo que estaban sintiendo, sabiendo que la otra persona ya no estaba respondiendo ni siquiera a esos estímulos tan fuertes a través de estas descargas, decían bueno, que no era de su competencia, que al final ellos simplemente estaban obedeciendo la orden que se les había dado. Esto es una migración completa de la libertad, la dejamos en manos de otros absolutamente, y no nos paramos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Este experimento es brutal para conocer mejor cómo funciona el ser humano ante este tipo de circunstancias subordinadas, y cómo, curiosamente, cualquier hijo de vecino está 100% preparado para matar a alguien en el caso de que se le dé una orden de una persona que se considere que tiene más autoridad. Y esto es brutal sobre cómo funcionamos. Hmm. Es que sobredimensionamos o sobreestimamos cuán inteligentes somos y cuán racionales son nuestras respuestas a los inputs de la vida, pero la realidad es que, retomando lo que decía Kahneman, que al final el libro de Kahneman de Thinking Fast and Slow, que siendo un psicólogo le dio el premio Nobel de Economía, gira en torno a, oye, mira, habéis construido toda la ciencia económica pensando que las personas son seres racionales y aquí os demuestro que no somos racionales
Y hay 1000 experimentos a lo largo del libro que demuestran cómo estos dos sistemas de pensamiento, cuando estás en el sistema uno, al final tú desarrollas una serie de respuestas automáticas que te saquen del apuro lo más rápido posible, y el sistema 2 es el que te hace reflexionar. Por eso el verbo del populacho es muy sabio cuando dice déjame que lo hable con la almohada, déjame que lo discuta con la almohada, porque en la intimidad de la cama, tú solito yéndote a dormir, puedes muy fácilmente trabajar sobre el sistema 2 de pensamiento. Pero si me haces negociar a la primera, el sistema 1 manda. De hecho, cuando viajas a algún país en los que hay mucha cultura del regateo, como en Egipto cuando hemos estado hace poco, Marcos, o en Vietnam o tal, la misión número uno que tienen es no dejarte pensar. Te empiezan a turullar y a baruntar con muchos datos y te distraen, y si puede haber un compinche y son dos al mismo tiempo, te están hablando dos cosas distintas, porque no quieren que pienses con calma. Quieren que te suene que ya has conseguido bajar mucho precio y saltes a eso. O sea que, bueno, es un tema interesante por sí, cuán fácilmente podemos renunciar a nuestra propia libertad, y por eso tenemos que identificar cuáles son los miedos que nos hacen prisioneros para poner por delante la libertad que los disuelva. Y muchas veces, pues en ese caso del experimento, ¿cuál es el miedo que te está haciendo prisionero? El miedo a defraudar a tu superior, el miedo a no seguir las órdenes, el miedo a ser excluido. Pero al final, encauzando un poquito con gente más feliz y alegre que Kierkegaard, como podía ser el bueno de Spinoza, de Baruch Spinoza, o Hegel, que tampoco es que fuese muy alegre, pero por lo menos no se fustigaba vitalmente. La libertad es hacerte responsable de la necesidad, o sea, tomar conciencia y control sobre lo que debes hacer. O sea, libertad no es el libertinaje, no es hacer lo que uno quiera sin límites y vivir de una manera hueca e indolente, como retomando lo que decíamos de los criptobros que se abrazan al estoicismo como si hubieran entendido todo lo que es la ética, sino asumir los límites y exigencias de la vida, o sea, la necesidad, hacerte responsable de esos límites y exigencias de la vida, porque estas exigencias serán los fundamentos de tu autonomía y tu acción. Para ellos, la libertad entonces era conciencia de la necesidad, entender la necesidad. O sea, la libertad requiere una responsabilidad y un conocimiento, y no una ausencia de reglas y un haz lo que quieras, sino un autogobierno frente a las demandas de la existencia. Spinoza, que cuanto más sé de él, mejor me cae, y iba a decir una burrada, pero me la ahorro porque ya sí que nos echan de YouTube. El caso es que cuanto más sé de él, mejor me cae. De hecho, cuando estuve en su casa, no sé, allí en Holanda, fue una experiencia muy guay. Y él decía que el miedo es una pasión que nos esclaviza, y solo el conocimiento racional trae verdadera libertad. O sea, él argumentaba que el miedo y la esperanza son dos caras de la misma moneda, ambos nacen de la duda y la falta de conocimiento, y un hombre libre debe ser el que vive por la razón y no se deja guiar ni por el miedo al castigo ni por la esperanza del premio. O sea, valiente pullita para todos los cristianos y todas sus confesiones y todas las bulas papales. No, 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 no. O sea, es que lo repito porque me encanta. Un hombre libre debe ser el que vive por la razón y no se deja guiar ni por el miedo al castigo ni por la esperanza del premio. No, no dudo que Espinosa esté en el cielo, porque ni él creía en el cielo, pero allá donde esté, un fuerte aplauso para ese judío simpático que se dejó la vista tallando lentes. De hecho, tiene un poema muy bonito Borges hablando de Espinosa, el judío metódico haciendo lentes. Eso es, ese concepto de Spinoza, que no lo conocía y me parece verdaderamente brutal, me recuerda también a un concepto que me gusta trabajar, que es el del postre moral. En muchas ocasiones hacemos las cosas buscando un postre moral, que es una manera mucho más llana de decir eso mismo que estaba diciendo Spinoza, pero no es por lo que tenemos que guiar nuestra vida, no es por lo que tenemos que guiar nuestras acciones, ni tampoco nuestras decisiones. Ser buena persona no es para procurar que la persona que tengamos enfrente nos dé algo a nosotros. Ser buena persona hay que serlo porque hay que serlo y punto. Y en algunas circunstancias, en alguna ocasión, podemos esperar cosas de las personas que tenemos enfrente, y lo que estamos haciendo ahí precisamente es cortar, coartar nuestra propia libertad de estar en el mundo y hacer sencillamente lo que a nosotros nos parece que está bien hacer, independientemente de cuál sea el resultado y sin ningún miedo al fracaso, porque actuando bien y en conciencia
no se puede fracasar, no se puede fracasar nunca. Si se es un ser racional, ¿eh? Porque Sí. esto mismo se le aplica a más de un dictador y seguramente murió a gusto sin merecerse. Y también, por traerlo un poco la vida, a la vida actual, a los problemas de la persona de 2026, o sea, la libertad más fuerte que tenemos a día de hoy en un mundo, en la sociedad de la información, que es como quieren llamar a esta nueva etapa, al final estamos rodeados de input y sumergidos en una narrativa constante de noticias y demás, y elegir qué consumimos y qué información alimenta nuestro cerebro y qué emociones anidan en nuestro corazón, o sea, qué tipo de contenido y de entretenimiento consumimos, qué consideramos noticias, a qué le dedicamos tiempo y atención, o sea, la libertad de decidir qué nos alimenta como seres humanos y qué está ensanchando o contaminando nuestro espíritu, probablemente sea la libertad consciente más potente que hagamos cada día. O sea, qué estoy consumiendo, con quién estoy hablando, qué me estoy creyendo, qué me están contando. Vivir, al final, o sea, como dice el refranero callejero, somos sentimientos y tenemos personas. O sea, vivir es sentir y somos sensaciones y hay que cuidar mucho nuestros sentidos para mantenerlos limpios y despejados. Y no se trata solo de la higiene corporal, sino también de una higiene mental y emocional para tomar conciencia, despertar y no dejarnos arrastrar por las ideas que otros nos están dando, ni vivir con esa angustia y ese espíritu de catastrofismo que a mí me fascina la gente que aunque le enseñes que todos los indicadores de cómo va el mundo, de la pobreza infantil, de la desnutrición, etcétera, todo va mejor, aún así se creen que estamos al borde del apocalipsis, o sea, es como una distopía tremenda porque el mayor riesgo que corremos como personas es huir de nosotros mismos y huir de nuestra propia libertad para comportarnos de una manera gregaria como borregos y escondernos en el rebaño con tal de no afrontar nuestra propia libertad y nuestra necesidad de amor propio, que es un poco lo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? O sea, necesitamos amor propio y ejercer nuestra propia libertad para no ser menos de lo que la naturaleza nos ha predispuesto a ser. La libertad es una conquista diaria y consiste en dejar de reaccionar y empezar a responder. No ser gobernados por el sistema 1, sino ser gobernados por el sistema 2 de pensamiento. Y tenemos la libertad de elegir qué es lo más importante que hay en nuestra vida, qué estamos haciendo con estas cosas y qué queremos ignorar. Que muy a menudo ignorar y olvidar es la decisión más inteligente. Como decía Borges, el, el olvido es el mayor desprecio y no hay mayor desprecio que el olvido y ese, algo así era. El olvido y la ignorancia, o sea, no todo es relevante, no todo lo tenemos que saber y lo que haya hecho la influencer de turno me la repanfinfla, porque ese estrés y ese input muy probablemente está comiendo espacios y de mi propio ser que me harían ser más auténtico conmigo mismo. Me he acordado también del libro Una habitación propia de Virginia Woolf, que aunque no viene exactamente al caso de lo que estamos tratando ahora, sí desde la perspectiva feminista de la libertad y de la emancipación de la mujer, esa necesidad también de buscar esos espacios propios de pensamiento de la mujer de principios del siglo XX, finales del XIX, que vivía subyugada a la voluntad del marido, del pater familias, en cualquier caso, que fuese la persona que tomaba las decisiones. Recordemos que hasta la democracia española, hasta 1978, y no sé exactamente cuándo empiezan las mujeres a volver a tener cuentas bancarias, pero recordemos que hasta no hace mucho tiempo la opinión de las mujeres en particular no tenía cabida en España, no eran escuchadas. Estoy viendo muchos vídeos también, muchos telediarios o reportajes del nodo de mediados del siglo XX, hace unos meses, pusieron en televisión española un programa que estaba muy chulo, que era recuperando archivos del nodo. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Es en lo que consistía. Y era muy interesante porque uno puede darse cuenta de cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado España en particular en los últimos 70, 80 años. Y bueno, lo que se podría escandalizar a alguien de hace 70, 80 años con respecto a los libres que somos a día de hoy, todos y todas, porque si bien, como decía, en el caso de la mujer es abrumador cómo ha evolucionado su libertad en los últimos años,
los hombres también tenemos una libertad muchísimo más grande de la que existía hace 70, 80 años en España, sin entrar radicalmente en explicaciones políticas, ¿no? Pero también estaba intentando reflexionar cuando estabas hablándolo tú. Digo, vale, hemos tratado muchas vertientes, muchas formas de entender la libertad, el miedo y sus conjunciones. Y digo, ¿cuál podría ser la nota final, ¿no? ¿Cuál podría ser la conclusión? Y asombrosamente vuelvo a lo mismo que siempre decimos, que es que no hay una única forma de entender la libertad, ni el miedo a la libertad, y que eso es lo fantástico, que se trata de que entre todos construyamos un discurso que nos sea válido dentro de nuestra esfera de libertad, pero que precisamente de lo que se trata este podcast es de ser una herramienta para que cualquier persona del mundo que nos esté escuchando y que entienda español, que es importante, si no lo puede subtitular seguro en su idioma, Que que sepa cualquier español y persona entienda andaluz, que no es lo mismo. pues con todo el conjunto, con todos los haces necesarios para que se dé la circunstancia, que esta persona tome las riendas de su propia libertad y le pierda el miedo al raciocinio, a enfrentarse a sí mismo y a enfrentarse a la mente humana, que como comentaba antes, es lo mejor y lo peor que podemos tener. A ver, aquí a lo que venimos, aparte de hablar de lo divino y lo humano, porque nadie nos aguanta, Marcos, cuando nos ponemos intensitos y siempre nos tenemos que ir a una esquina del bar, porque si no nos echan. Pero aquí a lo que venimos es a explorar esas fuerzas que tiran de nosotros, esas dicotomías, esas tensiones a las que nos enfrentamos en la vida humana constantemente, e intentar descubrir cómo vivir mejor de esa tensión. Pero ni tú ni yo tenemos ni puñetera idea de cuál es la opción más válida, ni qué es lo más extensible a todas las personas por igual o qué es lo más democráticamente eficaz en torno a esto. Yo algo que sí que creo que siempre me ha funcionado mucho en torno a los miedos, esto es una práctica, que ya hablaremos algún día de eso, del mindfulness y tal, pero bueno, en el mindfulness es muy típico que cuando intentas meditar, en lugar de eliminar o suprimir los pensamientos que te están surgiendo en la cabeza, los interrogues, los observes, los aceptes y los dejes ir. A lo mejor los tienes que interrogar sobre por qué viene. Y yo intento un poco hacer eso con los miedos. O sea, al final cuando sientes un miedo a un cambio, a una decisión, a una oportunidad, a una pérdida, lo que sea, pues también tienes que intentar preguntarle qué protege ese miedo o qué esconde, qué valores están en peligro, si es tu reputación, si es tu seguridad, si es tu dignidad, también de dónde viene ese miedo, porque muchas veces, como hablamos, no me acuerdo en qué podcast, pero ya hemos hablado un poco de eso, tanto nuestros deseos como nuestros miedos son miméticos en un gran porcentaje, o sea, muy a menudo temes cosas porque la gente de tu alrededor las teme, pero tú quizás no deberías temerlas porque tus condiciones de vida son muy distintas. El miedo a ciertas inseguridades financieras, a ciertos cambios drásticos, a mudarte, a aprender un nuevo idioma, a dejarlo todo por amor. O sea, al final, cuando interrogas al miedo, muchas veces pues vas descubriendo un límite sensato, un salvavidas o un parapeto para no pegarte la hostia y dejarte los sesos contra la carretera, pero otras veces lo que estás descubriendo es una herida y que ese miedo que tú tienes es una herida, por ejemplo, eso muchas veces el miedo a la soledad, el miedo a dejar atrás relaciones que ya no te enriquecen, el miedo a aferrarte al apego, muy a menudo se trata no solo de ser valiente, sino de sanar esa herida y contemplarla y no ignorarla. Otras veces tienes miedo porque deseas cosas que no te permites reconocerte a ti mismo o deseas una posición y un estatus que no tienes, que muchas veces estos miedos en torno al deseo es lo que configuran los miedos, o sea, los celos, perdona. O sea, hay muchas maneras de entender el miedo, cada uno tenemos la nuestra propia única e individual y no hay una fórmula del éxito para todos. Pero si el coraje tiene que ser vivir sin miedo, no es coraje verdadero. El coraje es tener miedo, afrontar el miedo y recibirlo con una sonrisa y ser capaz de avanzar hacia el miedo a pecho descubierto. Volviendo al poema de Borges, al poemario de Borges hay un poema que habla de cómo su abuelo afronta una carga de caballería que ya está perdida a pecho descubierto sabiendo que le van a matar. Pues un poco una gran metáfora
de cómo hay que enfrentarse al miedo. Si el secreto, esto es una cita que me encanta, si el secreto de la felicidad está en la libertad, el secreto de la libertad está en el coraje. Y a lo mejor el valiente no va a vivir para siempre, pero el cobarde no vive ni un puñetero día. O sea que más vale ser valiente y, ¿cómo es eso? Lo de prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Sí, Pues sí, sí, no es sí. que seamos nosotros revolucionarios sudamericanos, ni mucho menos. No hemos venido aquí a la gente a decirle cómo tiene que hacer las cosas, pero que hoy abundan las oportunidades y nos falta el coraje para saltar al vacío, yo creo. Y tenemos una red de seguridad mucho más grande y más fuerte de la que nos creemos, compuesta por familia, estado del bienestar, mil razones. Y retomando lo que decían la gente de cuidados paliativos, de lo que más te arrepientes cuando estaba a punto de visitarte tu eterna compañera, es de no haberte atrevido a ser un poquito más feliz, a ser un poquito más tú y haberte desprendido de todo ese hormigón social que nos han puesto encima y vamos acarreando y son unos cimientos que no nos valen para volar y ser un pájaro libre. Me he acordado con lo del coraje de un trozo de una canción del cantautor El Canca, el malagueño, que dice, yo que por cobarde siempre he sido pacifista. Me siento un poco representado con ese trozo de la canción, probablemente por eso se me quedó. Pero bueno, se puede aplicar a los términos que estabas comentando tú, ¿no? Que muchas veces la condición de quién somos o de nuestro entorno o de nuestra cultura hace que podamos tener distintas maneras de interpretar la vida, distintas maneras de enfrentarnos a las circunstancias que nos son dadas por nuestro contexto o, bueno, simplemente por el desarrollo vital que tengamos, ¿no? Pero sí, pueden ir por ahí los tiros, nunca mejor dicho también. Pues sí, por eso es más, no debemos compararnos con los demás, ni con sus miedos, ni con sus ansias de libertad, ni nada, sino simplemente revisarnos a nosotros mismos, mirar por el retrovisor, acordarte de dónde vienes, cómo has llegado hasta aquí y a dónde quieres que te lleven tus próximos pasos. Esa es nuestra verdadera libertad, decidir cómo nos lanzamos al futuro y hacia dónde nos proyectamos como energía, como ansias, como curiosidad o como capacidad de asombrarnos. Asombroso final, querido Jorge. Y ya, bueno, iba a decir, con miedo de que a alguien le estemos dando más la lata de lo habitual, pero en realidad yo espero que si alguien ha llegado a la duración normal de nuestros podcasts y consideraba que era suficiente por ese día, le haya dado la pausa, con total libertad y sin ningún tipo de miedo, y que luego lo haya recuperado para poder terminarlo con nosotros. La verdad es que, como siempre, un rato magnífico hablando sobre este miedo a la libertad. Yo voy a seguir pensando sobre esto, porque la verdad es que me han quedado ahí cosillas que podemos seguir peinando. A mí me pasa, o sea, y lo digo con total honestidad, siempre que hacemos el podcast, que me surgen muchas más dudas de las que tenía al principio y es una invitación más también para mí para seguir investigando sobre estas cosas, sobre que la vida laboral y personal con todas sus vicisitudes no pise el ansia de conocimiento, el ansia de asombrarnos y el ansia de seguir trabajando juntos. Totalmente, Marcos, tío. De hecho, algo muy profundo que acabo de pensar cuando has dicho del miedo y la libertad, es que yo cuando más experimento el miedo y la libertad es cuando voy conduciendo y veo un control de la Guardia Civil. Y con esto y un bizcocho, Hasta el próximo día a las 8. nos vemos, guapos. Cuidaros mucho.